Hola, hoy quiero invitarte a reflexionar, a pensar, a poder considerar y revisar ciertas ideas que nos han gustado, ¿no? A mí hace años escuché una frase que tal vez tú también la hayas escuchado, que dice que creer es crear, y me gustó. Se oye bien, se escucha bien, es un buen juego de palabras, ¿no? Pero revisando un poco más esa idea, ese concepto, me di cuenta que no corresponde a la realidad, porque si revisamos los dos conceptos, el creer y el crear, llegué yo a la conclusión de que eran cosas muy distintas. Y no quiere decir que por ser distintas no sean compatibles, no. Creer es un proceso mental, es un proceso del pensamiento, es un proceso del raciocinio, es un proceso cerebral, el creer. Y se conecta de manera directa con las creencias, es decir, el conjunto de ideas que uno acepta o que uno hereda o que a uno le imponen para poder considerar una visión de nuestra vida y del mundo específica, ¿no? Entonces el creer está pegado a las creencias, creer es crear creencias, pensar creencias, y ahí es donde, desde mi punto de vista, no está conectado con la realidad del crear. Crear es un atributo y una característica específica y especial del ser humano. Si tú pusieras en un lugar, que yo diría este planeta, si pusieras en este planeta cada una de las especies que existen, yo no digo las vegetales porque no tienen cerebro, y al no tener cerebro, bueno, entonces como que no pudieran crear, porque para crear se requiere cerebro. No es cierto eso, pero bueno, vamos pensando que fuera así. Y entonces veríamos al resto de las especies cerebradas o neuronales, y entonces veríamos si ellos son capaces de creer o si son capaces de crear. Nos daríamos cuenta que de todas las especies de animales cerebrados, el ser humano somos la única con una extraordinaria capacidad de crear. Yo no digo que seamos los únicos creadores, no, porque un pájaro crea su nido, un zorro o un tejón o un animal, un mapache crea su cueva, los castores crean sus represas, o sea, hay una capacidad de crear ahí, pero ninguna como la capacidad de crear del ser humano. Entonces, una creencia y un estado del pensamiento, una cualidad del pensamiento, no puede condicionar a la capacidad de crear. Creo que son dos cosas muy diferentes. Porque si tú dices, bueno, es que si yo lo creo de creer, lo creo de crear, pues entonces estaríamos ignorando nuestra capacidad inherente como seres humanos de crear. Quiero poner un ejemplo de cómo sería. Si en un laboratorio, en una estancia, colocamos a un animal cerebrado más cercano a nosotros, como pudiera ser un mono o un chimpancé, y le ponemos una pantalla de televisión y ponemos a varios chimpancés, no sé, unos 5 o 10 chimpancés ahí como viendo la tele, y en la televisión les ponemos una imagen de que a un simio o un mono le colocamos una capa azul brillante y lo subimos a una mesa, y con unos trucos de fotografía y de cine, al ponerle la capa podemos hacer que en la imagen vuele.
Y si esto lo repetimos una y otra y otra y otra vez, podemos hacer creer al resto de los monos que con esa capa de azul brillante, si se la ponen y se suben a una mesa, podemos hacerles creer que van a volar. Aun si no fueran los monos, si fueran los niños, podemos hacerles creer que pueden volar. Si esto lo repetimos una y otra y otra y otra y otra y otra vez, imagínate durante un año en escenas diferentes para no enfadarse, no solo provocaríamos que las personas que están viendo esas imágenes crean, provocaríamos que estuvieran convencidas de que pueden volar. Pero estarás de acuerdo conmigo, y si no, bueno, pues coméntalo, en que si ahora, después de ese experimento de mucho tiempo, a estos niños o a estos monos les ponemos una capa igual, azul brillante, y los colocamos en una mesa, la pregunta es si alguno de los monos, con toda esa convicción que tiene, porque lo ha estado viendo durante días y días y días, o cualquiera de los niños con esa emoción que le provoca, la pregunta es si al ponerles la capa azul brillante van a volar. Esto es un ejemplo de cómo una creencia implantada, de cómo una idea metida hasta el fondo de la conciencia puede hacernos que nuestra perspectiva y nuestra vida tenga un comportamiento, pero jamás, jamás de los jamases, esa creencia se va a convertir en realidad. Yo no sé si tú has experimentado muchas creencias de que tú crees que quieres hacer algo y tú crees que creyéndolo y repitiéndolo y proyectándolo y estableciéndolo y decretándolo y haciendo ahí una serie de cuestiones, crees que puedas tú modificar la realidad. Yo creo que no, yo creo que ya has experimentado más de alguna vez en querer hacer algo y usar la creencia de creer que con eso lo puedes lograr y te has dado cuenta que no funciona. Y no funciona ¿por qué? O no en todos los casos funciona, en la mayoría no funciona. No funciona porque en lugar de estar estudiando esos decretos y esas creencias, debiéramos estar estudiando nuestra propia capacidad inherente de crear. Nadie puede crear algo de lo que no es capaz de hacer. Sin embargo, aquí vendría algo que me parece interesante. Si yo tengo una capacidad inherente de crear, pues entonces lo que debiera de hacer es estudiar cuáles son los principios, las leyes, los mecanismos de la creación. Es decir, conocerme a mí mismo para que entonces yo pueda visualizar cuáles son mis límites. Un niño con una capa no podrá volar, pero sí podrá volar en un avión. Un niño o un ser humano no podrá vivir bajo el agua, pero sí lo puede hacer en un submarino. Es decir, al estudiar la realidad, al estudiar la capacidad, al estudiar las cosas que nos son inherentes, sí podemos lograr mucho. Pero no es a partir de una creencia, sino es a partir del estudio profundo de lo que realmente somos. Entonces, creer no es crear, creer es una creencia, eso es un pensamiento. Crear es una capacidad, eso es inherente. Yo puedo crear aunque no crea nada o no tenga ninguna creencia, porque eso significaría, imagínate tú un ave que le hubieran implantado esa creencia y el ave antes de volar dijera: quiero volar, quiero volar, quiero volar, quiero volar, quiero volar. No necesita creerlo porque está hecha para volar.
o un árbol, o una flor, o una planta, y diría, voy a crear una flor maravillosa con unos colores, con unos aromas, con unas fragancias, voy a crear. No, no lo necesita. Su propia realidad se lo permite. Es decir, creo que tenemos que empezar a revisar muchas cosas que pensamos. No todo lo que pensamos es real. Existe como pensamiento, pero no todo está conectado con la realidad esencial de las cosas. Yo quisiera invitarte, y quiero invitarte, a que juntos podamos intercambiar puntos de vista, podamos recorrer caminos de un conocimiento más simple, más esencial, más puro, más real, conectado con lo que realmente somos. Tú no puedes transformar algo de lo que no conoces. No se puede. Si queremos transformar nuestra vida, si tú quieres transformar tu vida, necesitas conocerte más a fondo. Saber qué eres, saber quién eres, saber cómo funcionas, saber cómo se comporta la realidad, cómo está hecho el mundo, cuáles son las reglas que funcionan en el universo. Si esto que te comento te resulta útil, si crees que valga la pena, compártelo. Creo que entre más seamos los que pensemos de una manera diferente, pero no por pensar diferente, no, sino entre más seamos los que estemos conectados con nosotros mismos y con lo que nos rodea, porque somos uno solo, creo que nuestra vida y la vida de los que queremos, los que nos rodean, puede ser mejor. Y creo que también la vida de lo que existe en el planeta puede ser mejor. Ojalá y estas palabras, estas ideas resulten de tu interés. Gracias.